Buenos amigos, Ángel Barrios, un servidor Manuel Jiménez, ya estamos con Daniel Pou, experto en seguridad pública. Buenas tardes o buenas noches, don Daniel, ¿qué tal? Muy buenas. En esta transición de la tarde a la noche, vale decir, porque estamos realmente en el momento en que empieza a oscurecer. Encantado de Así compartir es, con ustedes. sí. Daniel, en la República Dominicana los temas de inseguridad y reforma policial son gemelos. Es un tema recurrente aquí en el país y más aún siempre que se producen hechos que de alguna manera u otra consternan a la opinión pública, como el reciente caso del asesinato de la arquitecta Leslie Rodríguez. Ahora, el tema, todas las aristas de este tema se han debatido, se han tocado, se han analizado, se han tratado de consensuar. Pero la pregunta es, ¿una reforma policial evita que sus agentes o gran parte de sus agentes sigan asumiendo una conducta violenta? Bueno, indiscutiblemente que la institución policial en República Dominicana se ha desviado de su naturaleza y de sus papeles misionales. Y esto lo ha hecho que en vez de convertirse en un instrumento para poder garantizar la seguridad ciudadana y la integridad de los ciudadanos y sus derechos, pues de manera recurrente incurre en realmente situaciones deleznables que contrarían totalmente su rol misional como institución. Lo que sucede está que es muy difícil. Primero tenemos un problema, es que no tenemos una política de seguridad pública definida. Tenemos algunos programas implementándose de una manera, podríamos decir, experimental, pero no tenemos una política de seguridad pública. Pero es muy difícil usted poder implementar una política de seguridad pública cuando uno de los principales actores de la política de seguridad pública es disfuncional con el rol que le corresponde. Bien, Daniel, ciertamente ocurren situaciones de esta naturaleza, como tú bien lo señalas. Ahora pregunto, ¿qué perspectiva le ve así a una reforma policial en términos inmediatos, partiendo de la naturaleza misma social del propio agente policial? Mire, Barriuso, le voy a decir, ya no se habla de reforma policial, se habla de transformar a la policía, tratar de ponerla en los cauces que le corresponden, porque realmente con lo que tenemos hoy en día no se puede garantizar ninguna condición deseable para el ciudadano en términos de seguridad, por la disfunción que antes le explicaba que se ha convertido en una característica de la policía. La policía es una institución fuera de control desde hace mucho. Y yo he venido solicitándole a los diferentes gobiernos que la policía hay que intervenirla. ¿Por qué? Porque la policía no ha logrado ponerse a tono con los nuevos tiempos. La policía sigue usufructuando una discrecionalidad que la sitúa al margen del Estado social y democrático de derecho. Entonces, eso es un problema que hay que enfrentar. Y no, la policía es una de las patas de la mesa, no son todas las patas, hay más patas importantes: sistema de justicia, transparencia, inclusión social, toda una serie de factores que son ponderables. Pero hay que tener claro que con esta policía no vamos a llegar muy lejos en el propósito. Hay algo evidente y que se ha señalado en otras ocasiones, y es que, por ejemplo, si se toma en cuenta quién califica para ser policía, cuál es el tipo de entrenamiento a que se somete ese policía, particularmente la Academia de Entrenamiento Policial de Atillo San Cristóbal, porque uno pensaría de que realmente el policía sale de ahí solo con la idea de que él es responsable de mantener el orden público, pero como que no se trata, no aprenden un código
de cómo implementar medidas de seguridad con tolerancia y solo actuar en casos extremos. Porque lo que se ve es que el policía actúa, bueno, como actuara cualquier dominicano común frente a un incidente. Sí, lamentablemente el policía es parte de la sociedad. Entonces, una sociedad que está bajo los influjos de una conducta de violencia colectiva y el policía la asume como si fuera cualquier otro ciudadano, pues sencillamente es una sociedad que se encuentra en una situación muy difícil, muy peligrosa. Pero eso se debe, como bien usted señala, a que el tema de la formación del policía, primero la selección de las personas con condiciones que aspiran a ser policía. No hay oportunidad en este momento de seleccionar las mejores personas con las mejores actitudes, porque con los sueldos deprimidos que tiene la policía, la imagen que tiene, pues resulta muy difícil que bajo esas condiciones, pues personas idóneas se acerquen a la institución policial para integrarse a sus filas. Entonces, hay que partir de ahí. Y luego, claro, cuando el candidato es depurado, es evaluado y es integrado a la institución policial, ahí entonces hay que empezar un proceso para otorgarle la formación que necesita. Porque hay que saber distinguir que entre un policía que va a la Academia de Atillo, que transita casi 4 años dentro de lo que es la disciplina, la formación, es muy diferente a un conscripto que se integra a la policía, que pasa lo que le llaman un centro de 3 meses y luego es pues colocado en las calles con un arma de fuego sin el entrenamiento debido, y que para él ser policía es llevar una pistola en el cinto, y que, dicho sea de paso, no tiene la visión de lo que es la dimensión del uso de la violencia. Es un problema más complejo. Yo digo que la policía es la institución más compleja y complicada de la sociedad, porque tiene el monopolio de la violencia legítima, pero el problema está que si no tiene bastante claro cuáles son los límites del uso de esa violencia, pues sencillamente lo que estamos colocando a la sociedad no es un que le va a garantizar sus derechos y que va a velar por su integridad. Le estamos insertando una amenaza a la sociedad. Bueno, ¿cómo interpretar este cuadro actual de tanta criminalidad? Porque a veces tienen temporada alta y temporada baja como el turismo. Sí. Este cuadro actual que afectó a una familia, con el caso de esta joven profesional arquitecta, más un joven que trabajaba desde la mañana hasta las 10 de la noche en Herrera y que le dan muerte. Sí. Bueno, esos son casos. Hay algo valioso que usted mencionó, que tenemos temporadas altas y tenemos temporadas bajas. Y justamente sí, estas temporadas altas se deben a que no hay una política consistente. Mientras no haya una política consistente, no hay un dominio de la escena. Hoy en día la policía ni siquiera tiene dominio del espacio público. Y eso es un problema, porque es una institución que existe a nivel nacional, mas sin embargo, una gran parte del territorio nacional no tiene ni siquiera la más mínima presencia policial, ni está dentro de planes, ¿verdad?, para que la policía pueda desarrollar una labor efectiva, porque hay una mezcla de ambas cosas: las falencias de la institución policial y la ausencia de una política de seguridad. O sea, como dicen popularmente, se conjuga el hambre con las ganas de comer. Entonces, la institución policial hay que irla transformando, y que sus miembros pues se conduzcan en consonancia con lo que es una estrategia de seguridad pública
que vaya acorde con lo que es el Estado social y democrático de derecho, pero no un individuo que se considera que la amplitud de su uso de la violencia le permite desde actuar bien hasta disponer de la vida del ciudadano. Esas son de las cosas que se presentan en nuestro país. Un policía no puede ametrallar un carro porque no se detenga. O sea, usted primero tiene que cerciorarse quién va dentro de ese carro. Podría ser un niño, un adolescente, una Bueno, con situación de demencia, una situación, o sea, una serie de situaciones. El policía tiene que estar presto a reconocer los peligros y el alcance de los peligros y hacer uso de la fuerza legítima en caso de que la posible amenaza ponga en juego su vida. Pero usted no puede matar la amenaza para después averiguar qué dimensión de peligro representaba para usted. sí. Daniel, Leslie Rosado, han surgido muchas versiones, pero hay dos versiones, una que primero ofrece la prensa y otra que en el día de hoy la está ofreciendo nada más y nada menos que la Fiscalía de Santo Domingo Norte, ya que acusa de complicidad a un motorista en este hecho. Y me refiero a que está confirmando una versión que se ofreció inicialmente, que un camión de la Armada persiguió el vehículo donde iba la arquitecta. Ya anteriormente se había dicho que cuando el cabo policial se acercó al vehículo que conducía esta dama, golpeaba con su pistola el vidrio. Había agentes de la policía presentes en ese momento que ocurría este incidente. Y uno dice, bueno, ya lo único que queda lamentar, pero uno dice, ¿cómo se permitió que esto ocurriese en presencia de Bueno, agentes de la policía? bueno, específicamente se habla de un camión de la Armada. Y un camión de la Armada no es Sí, lo y lo mismo confirma que, la Fiscalía de Santo Domingo Este hoy. bueno, mire, de todas maneras, ya lo hiciera en presencia de policías o en presencia de miembros de la Armada, indiscutiblemente que eso no quiere decir que lamentablemente la sociedad dominicana se encuentra en peligro, porque permitirle a una persona en esas condiciones que abra fuego contra un vehículo y más un vehículo que ya está detenido, sin observar protocolos, que ese es uno de los grandes ausentes, los protocolos de acción. Aquí la policía no tiene protocolo de acción. El policía puede ir desde comportarse con cortesía hasta terminar a los puñetazos con el ciudadano, que lo vemos a diario. En las redes sociales pululan los videos de agentes de la policía enfrentados a puñetazos y bofetadas con ciudadanos. Entonces, no hay protocolo de acción. En los países donde la policía funciona, el policía actúa conforme un protocolo, distanciamiento, la persona tiene que tener las manos a la vista y una serie de requisitos. Y en caso de que la persona pues no obtempere las advertencias del policía, puede ir sí a una situación bastante difícil, pero aquí no hay protocolos. Entonces aquí todo Bueno, depende del temperamento del policía que le toque a usted en el momento. Porque incluso hay policías que abordan al ciudadano faltándole respeto. Y hay otros policías que son caballeros, muy corteses, muy decentes, sin importar quién sea la persona, o sea, se comportan de manera adecuada, pero no hay protocolos. Una policía tiene que actuar con protocolos. Obviamente, lo que sucedió ahí fue un desastre. Lo que sucedió ahí dio demostración de que las agencias de seguridad en República Dominicana no funcionan como deberían de estarlo haciendo. bueno, a propósito de protocolo, a veces tengo la impresión que tampoco hay un dominio o un mínimo de información respecto de la ley. Porque si uno puede observar
el mismo comportamiento que tú señalas, Daniel, con respecto del policía y la delincuencia, también uno lo puede advertir en el tránsito, con el tema de los agentes del Instrao o de AME, qué sé yo, como se quiera llamar esa cuestión, en el trato directo con el ciudadano. Entonces, la gente a veces dice, algunas personas dicen que tenemos como una falta de autoridad del ciudadano con respecto de una falta de autoridad en la relación del ciudadano con los agentes y de los agentes con el ciudadano. Sí, indiscutiblemente. Hay un problema también de violencia social, un problema de disfunción con relación a los roles. El ciudadano no siente respeto por el policía porque el ciudadano ve al policía como una potencial amenaza y un infractor. Y el policía no ve al ciudadano con respeto porque el policía considera que se encuentra por encima del ciudadano y como él tiene el monopolio de la violencia legítima, pues él puede hacer con el ciudadano lo que mejor le venga en gana. Es un cóctel bastante complicado, Barriuso. Entonces, Sí. aquí, pero necesitamos una policía que se proyecte hacia la sociedad y que se proyecte de una manera diferente. ¿Me comprende, Barriuso? Claro, claro. Yo siempre le dije Bueno, a un jefe de policía que me hablaba de sus planes, yo le decía, el primer plan es recuperar la confianza entre policía y ciudadanos. Es un tema que no se puede dejar de lado. Mientras no haya una confianza y una relación de respeto entre el policía y el ciudadano, pues estamos realmente muy difícil de podernos acercar a una verdadera política de seguridad pública. bueno, finalmente, Daniel, hay una comisión ya formada por el Poder Ejecutivo para este proceso de reforma de la Policía Nacional. Mucha gente coincide de que esa reforma es urgente. Vi en estos días que el ministro de Interior y Policía viajó a Colombia junto a una comisión para buscar la asesoría de la Policía de Colombia, que no es la primera vez que se hace. Pero lo que ha dicho el presidente de la República, Luis Abinader, de que los resultados de esta reforma o esta reforma en sí tendrían que verse dentro de 2 años. Uno diría, bueno, esperar 2 años en medio de la situación que tenemos, no sabríamos entonces dónde iríamos a parar, ¿verdad? Bueno, lo que pasa está que en este caso no se trata de una reforma, se trata de una transformación. Una transformación institucional de la policía implica cambiarle a la institución su situación actual. O sea, que la institución como tal asuma los roles misionales que le corresponden. Por otro lado, implica que el policía tenga una valoración de sí diferente a la que tiene hoy en día. Y hay un elemento que es fundamental. Hay que cambiar el ethos, la mentalidad que tiene el policía con relación a su rol en la sociedad. Es bastante complicado, yo lo sé, pero eso no sé. Quien dice que lo puede hacer en 2 años, yo le podría decir que es demasiado optimista. Esto lleva un proceso de 4 o 6 años. Claro, desde que se empiece a desarrollar este proceso de transformación, los dominicanos empezaremos a ver policía con otra actitud, la gente empezará a asimilar ese nuevo policía, empezará a desarrollar un tipo de relación con ese policía de manera diferente, pero eso es un proceso, es desmontar una cultura que está entronizada en la institución policial y en la ciudadanía. Y es un trabajo. Quien piense que la solución está en 2 años, pues yo le digo, me quito el sombrero y le digo, usted es muy optimista. Eso ya se ha estudiado en muchos países. En los países donde se ha logrado eso, la transformación de la policía y la transformación de la relación del policía con ciudadanos, eso han sido procesos largos de 6, 8 y hasta 10 años. Bueno, y ya la verdad es que yo me encontraba largo los 2 años. Usted me dice que eso puede ser de 4 a 10 años. Entonces ya que Dios nos coja confesado, como dice el refrán, ¿verdad?
No, pero eso se va logrando, porque la policía, yo sé que lo urgente es evitar que la policía siga haciendo uso desmedido de la fuerza, y eso se logra con controles. No vamos a decir que va a desaparecer, porque habría que cambiarle el cerebro a todos los policías, y eso no se puede. Todavía la ciencia no ha llegado a ese término, pero sí hay que iniciar el proceso. En el Bueno, 2003, desde Flaxo, cuando se hizo la reforma que presentó de la ley orgánica, que eso es otra de las cosas, que aquí creen que cambiando la ley orgánica de la policía, tú estás transformando la institución. No, tú estás cambiando los paradigmas legales y administrativos, pero eso no es realmente una solución. Ahora, después bueno, que se modifica toda la parte formal, entonces vienen las intervenciones y eso es un proceso largo. bueno, muchísimas gracias Daniel Pou, experto en seguridad pública, por esta interesante entrevista. Así es que Ángel Barrios, un servidor Manuel. Agradecemos primero a Daniel Pou por esta gentileza de conversar con nosotros y a ustedes, amigos televidentes, por su sintonía. Y los invitamos para mañana viernes a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Así que muy buenas noches.